Muy bien. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Patriarcado de la Gnosis Universal. Quien les habla, Dani Córdoba, de Ecuador. Hoy con un tema muy importante, que es la base para todo crecimiento personal, espiritual, inclusive intelectual, también, ¿por qué no?, que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir. Hoy hemos intentado, bueno, esperemos que nos salga muy bien, a manera de podcast a través de Facebook. Vamos a transmitir también a través de Zoom para que puedan hacer sus preguntas y nos podamos ver y compartir este conocimiento. Bueno, inicialmente quisiera hacerlo a manera de recomendación de que nos visiten en nuestra página web. La estoy colocando en su pantalla para que las puedan ver. Hay una primera parte del tema que vamos a ver el día de hoy. En esa parte hemos visto un inicio del tema que vamos a tratar hoy, sino que hoy vamos a ampliarle un poco más. Ustedes ven en la pantalla que está ahí el link para que ustedes puedan acceder a nuestra cuenta de YouTube, puedan visitar la página y también puedan chequear, puedan revisar otros temas de mucho interés que tenemos. Igualmente, les queremos invitar para que nos visiten en nuestras páginas del Patriarcado Gnóstico Sucesorio y también la cuenta de Rodrigo Díaz, en donde están colgadas todas las conferencias que hasta el momento hemos dado. Hay un grupo que son de 12 conferencias, que son las iniciales que les recomiendo que ustedes puedan visitar. Justo en ese grupo de conferencias tenemos la primera parte de lo que vamos a ver hoy, que es la comprensión. Este tema de la comprensión es muy interesante porque es la base para todo lo que nosotros queramos hacer y tener una continuidad de propósitos en nuestra vida. En la agenda de hoy, los puntos, la temática que vamos a ver es primero, ¿cuál es la importancia de la comprensión? ¿Por qué es importante de que nosotros estudiemos y analicemos esta palabra de la comprensión? ¿De qué me sirve a mí en mi diario vivir poder saber de esto, de la comprensión? Vamos a darnos cuenta que para nosotros llegar a una comprensión, debemos aprender a equilibrarnos, a ser personas muy equilibradas. Ese equilibrio viene de dos partes muy fundamentales, que es el ser y el saber. Hoy vamos a ver qué produce ese desequilibrio entre ser y saber y qué dificultades producen ese desequilibrio. Ahora bien, una vez que nosotros hemos analizado cuál es la importancia de la comprensión y de dónde viene eso de la comprensión, vamos a dar un ejemplo muy práctico para que nosotros podamos entender qué es eso de la comprensión y que prácticamente ese ejemplo lo podemos adaptar a nuestro diario vivir, que es lo importante. ¿Cómo yo puedo adaptar este conocimiento a mi diario vivir para poder tener una convivencia mejor con todo el entorno que a mí me rodea? Luego de eso, pues nos damos cuenta de que hoy por hoy nosotros tenemos embotellado lo que llamamos el intelecto. Vamos a ver qué es eso de intelecto, por qué nosotros no estamos en desacuerdo con el intelecto, pero en lo que estamos en desacuerdo es del embotellamiento de ese intelecto, que eso es lo importante que nosotros podamos comprender. Vamos a compartir un poco de bibliografía para que ustedes puedan acceder a mayor información, para que ustedes puedan profundizar en este conocimiento. Y también unos contactos internacionales para que ustedes puedan realizar sus consultas de manera personal.
puedan hacerlo por interno. Es importante poner esta bibliografía porque lo que hoy vamos a ver, esperemos que unos 45 minutos más las preguntas, realmente es un tiempo muy corto para poder discernir todo este conocimiento, para poderlo asimilar. Lo que nosotros vamos a tratar de hoy, el objetivo de este podcast, de esta videoconferencia, es que ustedes puedan interesarse en esto de la comprensión y qué son esas normas intelectuales que rigen nuestro comportamiento y esos dos componentes, cómo rigen nuestro comportamiento en nuestro diario vivir y las dificultades que nosotros tenemos para podernos relacionar de mejor manera con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Bien, vamos a ver esto de la importancia de la comprensión. Primero hay que entender un poquito de cómo está compuesta la parte psicológica del ser humano. ¿Y por qué es importante esto? Porque la parte psicológica del ser humano dicta todos nuestros actos. Lo que nosotros tenemos de nuestra parte psicológica hace que nos comportemos tanto de manera positiva como de manera negativa ante los acontecimientos del diario vivir. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que compone esa parte psicológica? Uno es la personalidad. Lo segundo es el ego y el tercer componente es la esencia. Cabe aclarar que hoy no vamos a ahondar en lo que es la personalidad, cómo se forma, etcétera, ni tampoco vamos a profundizar en el ego ni en la esencia. Que únicamente que nos demos cuenta por qué es importante estudiar esto de la comprensión y más que todo llegar a una comprensión de las cosas. Porque la psicología hace que actuemos de cierta manera. Y la comprensión es una arma importantísima que nosotros debemos aprender a crear en nosotros para podernos poder entender de dónde vienen esos diferentes impulsos que hacen que nosotros reaccionemos de manera mecánica ante las diferentes circunstancias de la vida. Imagínense, por ejemplo, la ira, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un acontecimiento que impulsa a nosotros, que toca las fibras más sensibles de esa parte psicológica de la ira, etcétera, nosotros reaccionamos de una manera muy instintiva. ¿Ya? Si nos gritan, gritamos. Si es que nos tratan mal, inmediatamente reaccionamos con el golpe, igualmente reaccionamos de manera hiriente a las demás personas. Entonces, ustedes ven que esto de la psicología es algo básico para la transformación interior. Entonces, eso de la personalidad es todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas en el mundo exterior, en la escuela, en el colegio, cómo nos relacionamos con las distintas partes de la sociedad, todo lo que nosotros hemos experimentado en el diario vivir y hemos conocido, lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad, etc. Por otro lado, nosotros tenemos los defectos psicológicos. Llámense los 7 pecados capitales, que nosotros lo estamos estudiando muy a fondo en nuestras clases de psicología de los días viernes a la misma hora, 7:30 hora de Ecuador, 9:30 Uruguay. Y en esas clases nosotros profundizamos más en lo que es el ego, que son los defectos psicológicos. Ira, orgullo, los 7 pecados capitales. Por otro lado tenemos la esencia. La esencia podríamos denominarla como un embrión divinal que está dentro de nosotros. Es esa chispa divina que emana de ese Dios creador. Es lo divinal que tenemos en nuestro interior. Pero esa parte, ese embrión divinal, llámese embrión que es como una semilla que está ahí. Lo que impide que crezca son los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos opacan
ese embrión de alma y no le permite que desarrolle esas virtudes positivas del espíritu, esas virtudes, llámese el amor, llámese el altruismo, llámese todas las virtudes que son contrarias, perdón, al ego, a los defectos. La forma en que nosotros nos comportamos es a través del ego y de la esencia. Llámese las cosas positivas a través de la esencia, ¿ya? Y las cosas negativas a través del ego. Estas dos fuerzas que llamamos el ego y la esencia influencian a la personalidad para que ésta actúe en nombre de cualquiera de estas dos fuerzas, que es el ego y la esencia. Miren, por ejemplo, hablemos de una persona que tenga una personalidad introvertida y otra que tenga una personalidad extrovertida. Y pongamos un ejemplo de la ira. Entonces, si una persona tiene ira, pero tiene una personalidad extrovertida, esa ira puede manifestarse de manera mucho más acentuada hacia el exterior. Pero, por ejemplo, una persona introvertida, la ira puede guardársela, ¿ya? No puede demostrarla hacia el mundo exterior. Entonces, si bien es cierto, las dos personas del ejemplo que les estamos dando tienen la ira, pero la forma de expresión es diferente. Entonces, eso es lo que hace la personalidad. La personalidad, a través de ella, se manifiesta el ego o la esencia. Ahora, muy bien, ¿cómo se enlaza todo esto con el tema de hoy que se llama la comprensión? Que cuando nosotros queremos hacer un cambio de algo, lo que primero necesitamos es hacer un diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que me falta? Ahora, cuando yo analizo qué es lo que me falta, ¿ya? ¿Qué es lo que me falta? Ahí es cuando viene un análisis de los defectos que yo tengo, que nosotros tenemos. Y ese análisis de ese defecto psicológico que tenemos que hacer, el primer paso para hacer un cambio es llegar a la comprensión de ese defecto psicológico. Cuando yo comprendo ese defecto psicológico, a posterior yo puedo eliminarlo. Entonces, miren lo importante que es la comprensión, porque la comprensión es el primer paso que nosotros damos contundente para ponerle un pare a los defectos psicológicos que influencian nuestra personalidad, que influencian nuestro comportamiento. Ahora, este tema de la comprensión la vamos a analizar, o sea, ¿de dónde viene este tema de la comprensión? Nosotros, como Patriarcado de la Gnosis Universal, exponemos o tenemos el tema que se llama gnosis. Y si nosotros ponemos gnosis, podemos decir que es conocimiento y sabiduría. Ahora, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Son muy diferentes y eso es lo que lo vamos a ver. Cuando nosotros decimos conocimiento, es toda la información que nosotros recibimos. Esa información que nosotros recibimos, ya lo llamamos el saber. Es conocimiento, toda la información que recibimos. Ahora, ¿qué es lo complicado en esta situación? Que por lo general nosotros recibimos una información y no la discernimos, sino que se va a la parte intelectual, mecánica. Es decir, que únicamente se guarda en una memoria. Y la memoria es frágil. La memoria con el tiempo olvida. Y eso hace que lo que nosotros recibimos como información en un momento, nosotros no lo podamos aplicar de manera constante, porque como se queda en la memoria, eso se va olvidando con el tiempo. Entonces, cuando nosotros recibimos información y no la discernimos, es decir, nos vemos personas tremendamente intelectuales sin discernimiento, lo que creen nosotros son los famosos dogmas. Es decir, a mí me dijeron algo de esto y así ha de ser.
a mí X persona me dijo que debo, por ejemplo, no debo beber alcohol. Voy a poner un ejemplo. Ah, porque mi papá me dijo que no debo beber alcohol. Porque mi mamá me dijo que no deba beber alcohol. No lo bebo. Pero no hay un discernimiento detrás de todo eso. Poniendo el ejemplo de esa misma persona del alcohol, a posterior, como no hizo un discernimiento del por qué y el para qué es importante eh, dejar el alcohol, más adelante cae en eso, producto de que no ha habido un discernimiento del por qué y para qué yo hago o dejo de hacer las cosas. Esos dogmas crean un embotellamiento del intelecto. ¿Qué quiere decir? Miren, el intelecto es muy útil para nosotros recibir información, ¿no es cierto? Nosotros recibimos información y el intelecto es indispensable porque a través del intelecto nosotros damos un pequeño paso en tratar de entender cierta información, de tratar de estructurarla. Si nosotros no tuviéramos el intelecto, no pudiéramos recibir el conocimiento y no pudiéramos almacenarlo dentro de nosotros. Pero el problema es que cuando no discernimos, es como que va creando estructuras mentales muy férreas, que más adelante vamos a ver no son prácticas para la solución o desenvolvernos adecuadamente en nuestro diario vivir. ¿Sí? Eso provoca de que como yo recibo información y voy recibiendo y no lo voy discerniendo, resulta que en mi mente viene una confusión mental, producto del no discernimiento. Entonces, hoy recibo una información, mañana me llega otra, entonces trato de adaptar lo que yo ya antes recibí como información, lo trato de adaptar con lo otro, llega la confusión y como yo no pongo en práctica eso, como yo no hago un discernimiento de eso, se viene a embotellar esa parte intelectual, creando normas intelectuales inquebrantables de mi comportamiento. ¿Ya? Y si ustedes se fijan en esto que estamos hablando, eso nos hace en personas, en seres tremendamente mecánicas, porque únicamente estamos reaccionando a la poca información que nosotros vamos reteniendo en nuestra memoria. Ahora, eso por una parte, ¿cierto? Ustedes ven, aquí hay un desequilibrio, ya, porque todo estamos volcándola a la parte intelectual. Entonces en una temporada sale una teoría, seguimos esa teoría. Luego otra temporada sale otra teoría, seguimos esa otra teoría. Y así sucesivamente vamos atrás de las teorías, eso se va guardando en el intelecto, viene la confusión mental y nunca logramos aterrizar realmente ese conocimiento a nuestro diario vivir para tener una vida sustentable con principios bien fundamentados. Ahora, ¿qué pasa cuando yo recibo esa información y yo le hago un discernimiento de eso? Ese discernimiento de esa información que yo recibo es la parte que nosotros llamamos el ser. Es decir, que vamos profundizando ese conocimiento. Es decir, lo vamos asimilando, discerniendo, para que en nosotros aflore esa llama, podríamos decir, que es la comprensión. Y llamamos comprensión creadora porque realmente dentro de nosotros se crea nuevas formas de pensar, nuevas maneras de sentir cuando viene el tema de la comprensión. Y este tema de la comprensión es como el primer paso que nosotros damos contundente para llegar a la sabiduría. Entonces, cuando nosotros equilibramos el ser
con el saber, eso llamamos la comprensión creadora. Porque yo recibo un conocimiento, lo discierno, lo pongo en práctica y voy vivenciando lo que yo aprendí de manera intelectual. Entonces, esa vivencia me da mi comprensión de las cosas. Esa vivencia me da a mí esa comprensión que me va a permitir ser constante con una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de actuar. Entonces, ¿cómo podemos, a manera de ejemplo, sintetizar este tema de la comprensión? Esta lámina que estamos viendo, ya la vimos en la anterior clase de la comprensión de la primera parte. Entonces, aquí vamos a refrescar un poco y vamos a ampliar. Miren, por ejemplo, nosotros recibimos una conferencia de lo que se llama el ego. Entonces, decimos que el ego es el conjunto de defectos psicológicos, hace que nosotros actuemos en nuestra manera de pensar, sentir, actuar de diferente forma. Nosotros recibimos Dani, no sé si escuchás, ese dogma quedó con el trancado. tiempo, ese dogma con el tiempo, eh, ese dogma con el tiempo no me permite a mí tener continuidad de propósitos en mi manera de comportarme. ¿Ya? Ahora, yo tomo esto que se llama del ego, toda la información de lo que es del ego, que es el saber, ¿ya? Y lo llevo a una etapa de discernimiento, ¿ya? A una etapa de comprensión. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos que para empezar esto de la transformación interior, hay una clave que se llama la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Es una herramienta que no la vamos a ampliar en este momento porque eso lo estamos viendo en las clases de psicología de los viernes, ¿sí? Pero ahí tenemos la herramienta, ¿ya? Si yo me quedo con esa herramienta, como en la parte intelectual, es una información más que con el tiempo se puede perder. Ahora, si yo tomo eso de la clave de sol, esa herramienta, yo la pongo en práctica, me voy a empezar a dar cuenta, ¿ya? De que es útil para observar el mundo exterior y observarme a mí mismo cómo reacciono ante ese mundo exterior, cómo reacciono en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de actuar. Entonces, cuando yo pongo en práctica esa herramienta, me estoy dando cuenta de que a través de esa vivencia, me estoy dando cuenta de lo que es el ego. Ya no se queda en una parte de la memoria intelectual, sino que producto de la práctica yo me doy cuenta que en realidad esa herramienta me sirve. Ahora bien, eso me da a mí un primer choque consciente. Primer choque consciente. Ese primer choque consciente me va a permitir ponerle un pare. Volviendo al ejemplo. Digamos que yo hago esa, a través de la herramienta de la clave de sol, y yo me observo y digo, ah, yo tengo ira. ¿Ya? Y la ira está actuando de manera negativa en mi vida. Entonces, ese primer choque consciente es el darme cuenta de cómo me está influenciando ese defecto de la ira en mí y dicta mi manera de ser. Ese es mi primer choque consciente. Ahora, yo tomo esa información y le llevo a una profundización
del evento que a mí me sucedió. Esa profundización se hace a través de la meditación, que más adelante la vamos a ver de manera más detallada de cómo nosotros podemos entrar en meditación. Que para adelantar les digo que uno debe aprenderse a relajar, uno debe aprenderse a concentrar para poder entrar en un tema de meditación. Entonces, con la meditación, lo que yo provoco es recibir esa información que me permite a mí comprender una determinada temática, que en este caso es comprender cómo el ego actúa dentro de mí. La comprensión me lleva a mí a un punto en darme cuenta de que ese defecto psicológico es un intruso en mi parte psicológica. ¿Sí? Esa comprensión nos va a llevar a darnos cuenta de la necesidad que yo tengo de deshacerme de ese defecto psicológico. Entonces, ese discernimiento de que nosotros hablamos, que nos llega a la comprensión, se trata de identificar, hablando de los defectos psicológicos, se trata de identificar por qué ese defecto psicológico me hace daño, cómo ese defecto psicológico reacciona en mí y hace daño a las demás personas y me hace daño a mí también. Cómo ese defecto psicológico en las diferentes manifestaciones que tiene, que tanto tengo que hacer una separación de mi parte psicológica. ¿Sí? Entonces, esa necesidad que yo tengo de quererme quitar eso, ¿ya? Esa necesidad que tengo es lo que me da el tema de la comprensión. La comprensión me lleva a ese estado de entender realmente por qué yo tengo que deshacerme de ese defecto psicológico. Esa comprensión me va a dar a mí una continuidad de propósitos, porque yo sé que yo tengo ese defecto psicológico en mi interior. Y como hay esa necesidad, yo voy a estar constantemente en la lucha de quererme deshacer de eso. Entonces va a haber continuidad de propósitos en lo que yo quiero lograr. Y eso en definitiva desencadena a que yo tenga un estilo de vida sustentable, diferente. Entonces, yo no únicamente me voy a dedicar a observarme únicamente un día, sino que como yo entiendo, yo comprendo la necesidad que tengo de separar de mi parte psicológica esos defectos que en su conjunto llamamos el ego. Entonces, eso me va a dar un estilo de vida sustentable de que yo de manera permanente voy a practicar esa clave de sol inicialmente para luego llegar a la comprensión. Y eso lo podemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida. A todos nosotros necesitamos meterle la comprensión. Miren, por ejemplo, si yo tengo un altercado con una persona X, una manera, podríamos decir, desagradable que la otra persona tenga hacia nosotros. Cuando nosotros tomamos esa escena y la llevamos a la comprensión, lo que intentamos hacer es ver por qué yo empiezo a reaccionar de esa manera. Cuando yo empiezo a analizarme a mí mismo, me doy cuenta de que yo también tengo ira, yo también tengo orgullo, yo tengo también vanidad. Entonces, voy conociendo cómo esos defectos psicológicos, en realidad de verdad, actúan en nosotros
para poderse manifestar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a comprender que nosotros tenemos defectos, aprendemos a comprender que la otra persona también tiene defectos psicológicos y por eso reacciona de esa manera tan negativa hacia nosotros. Si ven que si yo no me hubiera autoobservado a mí mismo, si yo no analizara cómo es mi comportamiento negativo, producto del ego, nunca me hubiera dado cuenta de que la otra persona también tiene sus demonios internos, como podríamos decir que se llaman los defectos psicológicos. Y si yo no lo entiendo, yo no me puedo poner en los zapatos de la otra persona. Y si yo no comprendo a esa persona, no la puedo amar. Es por eso que nuestro Señor Jesús el Cristo es un alma tan grande que Él ama a todos, porque Él nos comprende a todos como somos, porque Él sabe de los misterios que encierra los defectos psicológicos. Es como que si nosotros, poniendo otro ejemplo, es como si nosotros tenemos una mascota y esa mascota empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar, ladra y ladra. La mascota. Si nosotros no entendiéramos que ese ladrido es propio de la naturaleza del animalito, nosotros, como no entendemos eso, vendría a nosotros a incomodarnos. Pero como nosotros entendemos que eso es natural, ya, natural de ese animal, entonces nosotros entendemos que si ladra es porque es una mascota, es un perro. ¿Ya? Entonces, igualmente, cuando a nosotros nos suceden este tipo de cosas, nosotros debemos de entender que así como nosotros tenemos los efectos psicológicos, las otras personas también los tienen y por eso reaccionan de manera a veces hasta desagradable y reaccionan mal y a veces hasta nosotros nos quieren hacernos daño con esa manera de comportarse. Ahora bien, vamos a en este momento a enfocarnos únicamente en el saber. Ya sabemos que el producto de la comprensión es por el equilibrio del ser y el saber. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos dedicamos únicamente al saber y no al ser? Entonces nos habíamos quedado que crea en nosotros diferentes tipos de normas intelectuales, ¿ya? Es decir, ciertos esquemas de comportamiento. Estos esquemas de comportamiento, estas normas intelectuales que se han formado en nosotros, producto de que nosotros no hemos discernido, nos incapacita para afrontar adecuadamente los diferentes eventos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque como vimos, cada uno de nosotros somos un mundo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos psicológicos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de personalidad. Cada uno de nosotros tenemos más o menos desarrollada la parte de la esencia. Entonces, cada persona es un mundo muy complejo porque está ahí infiltrado, podríamos decir, el defecto psicológico. Ira, orgullo, vanidad, etcétera, etcétera, permanentemente quieren manifestarse a través de nosotros. Entonces, nosotros no somos los mismos permanentemente. Entonces, a veces somos iracundos, otras veces no. Otras veces somos de una manera, pero pasa otra cosa, somos de una manera diferente. Entonces somos un mundo muy complicado, hablando desde el punto de vista psicológico. Y eso nos incapacita. Miren, producto de lo que nosotros hemos alimentado el intelecto, cuando llega a nosotros un problema o un hecho que nosotros debemos confrontar, algo que nosotros tenemos que
que decidir, algo que nosotros tenemos que superar, viene el razonamiento. Y ese razonamiento es producto de las normas intelectuales que nosotros nos hemos creado. Entonces nosotros tratamos de razonar, producto de todo lo que hemos aprendido, tratamos de razonar de cómo solucionar un problema. Entonces miren ustedes, por ejemplo, tenemos 3 personas. Ya, aquí en las diapositivas tenemos 3 personas. Cada persona, esos círculos que ustedes ven, es como decir la parte mental, la parte intelectual. Pues cada uno de esos círculos corresponde a todo lo que nosotros hemos aprendido. Es decir, es información. Entonces el sujeto A pasa un evento X, ¿ya? Y esa persona, producto de todo lo que ha aprendido a través de toda su vida, trata de conectar toda esa información. Trata de conectarla. Trata de ver la salida conectando todos esos puntos de información para así reaccionar. Entonces ustedes ven el sujeto A, el sujeto B y el sujeto C. Tienen el mismo problema, pero cada uno va razonando de diferente manera, producto de todo lo que ha aprendido, que son esos círculos de información que están ahí. Entonces va poco a poco haciendo esas conexiones. Ahora, todo eso, como es pura teoría, pura parte intelectual, viene una confusión mental terrible. Cuando uno tiene un problema para afrontar, cuando todo eso lo trata de resolver únicamente con el intelecto, viene una confusión mental, porque el intelecto no lo es todo. El intelecto no tiene toda la información. Entonces el intelecto es muy limitado. Hace que nuestra mente se limite, porque el intelecto conforma todos esos puntos que ustedes ven en la pantalla. Todos esos puntos son el intelecto. Todos esos puntos, cuando uno los va conectando, son normas intelectuales que nosotros tenemos para comportarnos. Esas normas intelectuales, producto del razonamiento. Y eso lleva a una confusión mental. Hablando de que únicamente nosotros hemos estado enfocados en el saber. Esa confusión mental hace que nosotros actuemos de manera inconstante. Entonces, un día decimos una cosa, mañana decimos otra, y pasado decimos otra totalmente diferente. Entonces ahí viene la confusión mental. Pero ahora, cuando nosotros hacemos un trabajo con el ser, o sea, con esa parte, vamos discerniendo toda esa parte intelectual que nosotros hemos tenido, pues ese discernimiento hace de que toda esa confusión mental del razonamiento se elimine. Porque este tema de la comprensión va más allá del razonamiento. Más allá del razonamiento. Es como que ustedes ven que el razonamiento, ahí ustedes ven la parte intelectual que son los círculos y las conexiones forman las normas. Cuando nosotros llegamos a una comprensión, lo que hacemos es abrir la mente para nueva información, pero es una información que no es intelectual, sino es una información que forma parte de la mente universal. Y eso es lo interesante, porque al nosotros entrar en un proceso de comprensión de un tema en específico, lo que hacemos nosotros es abrir nuestra parte mental para que ese intelecto que nosotros tenemos lo apartemos, porque es muy limitado, y abramos nuestra mente a nueva información que viene de esa mente universal. Esa nueva información que nosotros nos llega prácticamente en minisegundos, podríamos decir, y que
prácticamente es como un rayo que llega a nuestra parte mental y de un momento a otro llegamos a comprender algo. Entonces, eso es lo que llama la comprensión. Está totalmente fuera de lo que es el intelecto. Totalmente fuera de lo que es el intelecto, porque nosotros apartamos todo eso que nos trae confusión mental, apartamos de eso a través del tema de la meditación para poder llegar a una comprensión. Y así evitamos las confusiones mentales. Y al evitar esa confusión mental, nosotros tenemos acciones más constantes, porque tú llegas a comprender una temática en particular. Entonces realmente eso te queda grabado en lo más profundo de ti. Entonces tú siempre vas a comportarte de la misma manera porque tú ya comprendiste. Tú ya comprendiste el por qué y el para qué. Es como cuando, por ejemplo, nosotros logramos entender, comprender la situación de una persona. Entonces, como nosotros llegamos a comprenderla a esa persona por la situación en la que está pasando, es decir, nos estamos colocando en los pies de la otra persona, siendo empáticos con esa persona. Entonces, cuando esa persona reacciona de una manera, nosotros ya comprendemos que es porque está en ese estado. Y esa comprensión hace de que nosotros, nazca en nosotros esa empatía por la otra persona. Y evitemos el disgusto porque la otra persona hace algo que puede ser muy impropio para la situación. Bien, amigos, vamos ya a llegar al final de esta pequeña conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Para finalizar, quiero recomendarles una bibliografía para que ustedes profundicen mucho más en este tema que nosotros hemos visto el día de hoy. Todos estos libros son del autor Samael Aun Weor y es Psicología Revolucionaria, Gran Rebelión, Didáctica del Autoconocimiento y Revolución de la Dialéctica. Ahí ustedes pueden profundizar más en estos temas que no únicamente atañen al tema de hoy, sino a temas que hemos visto en la parte de psicología que damos los días viernes y también los días domingos. Quiero compartir también con ustedes información en los contactos de nuestra sede internacional, en nuestros contactos de Uruguay, de la Argentina, de Colombia, de Bolivia, del Perú y de Ecuador, para que si ustedes tienen algo más, algo quisieran aclaraciones sobre el tema que vimos hoy, pues se puedan contactar con las personas a través de sus canales, a través de WhatsApp, pueden hacerlo a través de sus correos electrónicos también. Y espero que esta conversación que hemos tenido, bueno, no conversación, sino más bien esta conferencia que le hemos hecho a través de podcast, en Facebook y a través de Zoom, espero que haya sido de su agrado. Espero haber tocado toda la temática cuyo objetivo es únicamente podernos ayudar, porque igualmente la persona que les está hablando en este momento también aprende con esto. Nosotros compartimos, somos únicamente mensajeros, únicamente somos personas que compartimos un conocimiento y lo que nosotros también hacemos es aplicarlo, así como nosotros también queremos que ustedes lo apliquen en su diario vivir. Bien, en este momento vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer preguntas si tienen algún comentario. Bueno, esto únicamente vamos a hacerlo a través de Zoom. No lo podemos hacer a través de la otra plataforma que estamos a través de Facebook.